un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Y con esta música saludamos en esta jornada de viernes a Ángela Díaz para hablar de historias en dos líneas muy distintas. Una para la reflexión, otra para la emoción. Ángela Díaz tiene hoy dos películas y series para recomendar. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida. Muy bien, Paula. Vamos a partir hablando de Train Dreams. Que es la banda sonora que estamos escuchando. Es una película que va a los Oscars, que está en las pantallas. Y yo la vi, me pareció una experiencia extraordinaria. Ver Train Dreams o Sueños de Trenes. Creo que se parece muy poco a cualquier otra película que esté hoy en cartelera. Y me parece que es una especie de... Allí donde se recomienda meditar, por ejemplo. Yo creo que si no puede meditar, vea Sueño de Trenes. ¿Te parece? Está nominada Mejor Película y me gusta como la frase que usas tú porque creo que es muy distinta a todas las películas con las que compite en la categoría de Mejor Película, porque tiene 4 nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Foto y Canción Original, si no me equivoco. Y es muy distinta por la temática, por el slow pacing, como por el tiempo que se toma para contar su historia, porque no requiere de brusquedades ni de giros cada 5 minutos, y porque creo que es una mirada bien distinta del fenómeno como del personaje masculino en el cine, que a mí me gustó. Creo que lo que más me gustó de Train Dreams es eso, como en tantas películas que están centradas en hombres cuyo efecto cambió la vida de la humanidad para siempre, el que está detrás de la bomba atómica, el que genera un acuerdo político. Esta es una historia de un hombre con una vida bastante tranquila, un hombre que no trasciende quizás en los libros de historia, pero donde nosotros vemos cómo su vida y como la vida de cualquiera de nosotros es importante en cada momento, como sus duelos, sus pérdidas, sus avances, a pesar de que todo lo que él haga, porque es una película que está a principios del siglo XX, después no sea relevante hacia adelante. Por ejemplo, él trabaja en la construcción de líneas de tren que después no van a ser ni siquiera ocupadas, pero cada vida humana es un pedazo de mundo, es un pedazo de vida, tiene trascendencia por la gente que amaste, por los que perdiste, por a los que les cambiaste la vida, y eso es Train Dreams. Entonces es una historia como sobre hombres que quizás pueden tener mucho más común con nosotros y nos permiten una mirada súper interesante sobre el paso del tiempo y cómo queremos pensar nuestra propia vida, el significado de la propia vida, creo. Es interesante porque tú dices, de alguna manera es como la definición de lo que las personas describen como el grano de arena, ¿no? Tú eres un grano de arena, tú aportas un grano de arena. Y yo creo que el personaje es efectivamente eso, es un grano de arena, es como una hojita en el viento. Él se llama, él es un leñador, pero más bien es un leñador, pero es un trabajador que está sobre todo en la madera, pero en distintos momentos va a hacer cualquier trabajo que le ofrezcan, dependiendo de las necesidades, dependiendo de cómo va avanzando su familia. Y le pasan cosas muy dolorosas, le pasa todo tipo de cosas. Se encuentra con todo tipo de gente, pero yo creo que al mismo tiempo que es una especie de elegía, de poesía sobre el hombre común, a mí me da la impresión de que también es una reflexión bien triste respecto a precisamente a ese trabajo que es invisible, a esas vidas que pasan como desapercibidas, como en el trasfondo de las grandes historias. Y en ese sentido me parece que también es una película que tiene una crítica, porque no tiene ningún apoyo, no tiene ninguna ayuda, va muy, muy solo por este Estados Unidos que va como rugiendo a través de los trenes y el desarrollo industrial, y él va casi como llevado por el viento. Y en ese sentido me parece que es una historia como universal. O sea, yo pienso que podría ser la historia de no sé, en las familias chilenas, de un abuelo que trabajó, ¿no?, en los trenes, o en el salitre, o sea,
es la historia de las personas que hacen mucho y a las que se les reconoce muy poco. Y por eso yo creo que me pareció tan bonita Sueños de Trenes. Sí, porque finalmente como que las historias de las naciones están contadas a través de esos grandes hitos. De somos los primeros que logramos hacer este comercio, somos los primeros que logramos vencer en Abrimos esta esta guerra. ruta, claro, ganamos esta guerra, sí. Pero los que hacen la historia de un país son sus habitantes. Y cada uno de los que estuvo en su vida en ese momento fue el que construyó ese país, más allá que esos grandes hitos. Entonces es una mirada también que uno podría asemejar a un Estados Unidos en ese momento y a una América profunda, en el cual estas ánfulas de grandeza y un comentario muy bonito que tienen, porque es una película muy poética, al estilo bastante de Terrence Malick, diría yo, las conversaciones que tienen con amigos. Sí, dice, nosotros cortamos árboles, pero los árboles llevan 500 años acá, y creo que eso es como la soberbia del ser humano, de cómo vamos avanzando, cuando en realidad tú solo eres parte de un proceso que no logras entender. Esos árboles llevan 500 años antes que tú, antes hubo un glaciar, después si hay un incendio, ese incendio destruye todo, pero después vuelve a salir la naturaleza, y es en el fondo esta obsesión del hombre como por decir que él lleva el rumbo de lo que ocurre en su vida, cuando en realidad nadie lleva el rumbo de lo que ocurre. Sí. Esa es Sueño de Trenes. Un apunte, está en Netflix, y un apunte antes de pasar a la siguiente historia. A mí me dio la impresión de que podría ser una película muy estadounidense, ¿no? Muy norteamericana, porque aquí hay un leñador y como que, ¿no? Y yo creo que es más universal de lo que uno cree. Sí. No tiene para nada una lógica pro norteamericana. No es una película como de, qué sé yo, las profundidades norteamericanas, las grandes praderas. No es una película gringa, no hay como una bandera así flameando. Sí, si no, la hay, nada. no, no. Así que ojo con eso, porque yo pensé que podía ser una película en ese tono y no lo es para nada. Es una historia mucho más universal de lo que uno mucho piensa. Más humana, mucho más humana, sí. Así que Sueño de Trenes. Yo pensé que iba a tener como música, no sé, como de así, como country, como una versión poética de los Dukes of Hazzard. No, para nada, para nada. No, para nada. Para nada. Porque está bien contemplativa, la música es preciosa, es como lo que tú decías, como media meditativa. Y creo que es lo que tú decías, como que cuando dijiste eso, como de, no sé, el abuelo que trabajó en la pulpería, como que son historias que desaparecen, que quizás no están en el libro de historia, pero todo eso tuvo que pasar para que hoy estuviera lo que está después de que se acaban las pulperías. Y creo que esa mirada del tiempo no es tan común en el cine, porque en el cine se suele ir a la excepción, al hombre gigante, al ego, y esta película va hacia el otro lado, y creo que eso es muy valioso. Toda la razón, es lo contrario a la película de Oppenheimer. Oppenheimer, es lo contrario a Oppenheimer, exactamente. Sí, absolutamente. Ok, sí. Vamos a cambiar de tono totalmente, porque vamos a contar otra película de hombres, ahí como especial con protagonistas masculinos durante este comentario de Ángela Díaz. Pero esta está en una línea muy, muy, muy distinta y se llama Heated Rivalry y está dejando la escoba. Esta serie es un griterío. La gente cuando lo comenta grita. Es un fenómeno. Un absoluto fenómeno que ya se está imponiendo en América Latina. Fue muy fuerte en Estados Unidos. Una serie de un tema también poco habitual, y esto son dos atletas, son dos jugadores de hockey en medio de un romance. Sí, es un romance queer y es una serie que, como tú dices, como decimos los chilenos, está dejando la patada en todos lados, porque la verdad es de esos fenómenos que no se daban como de fanatismo hace mucho tiempo, y es una serie bien peculiar porque no es gringa, es de Canadá. Y se hizo muy popular porque la gente la pirateó, yo la vi de hecho mucho antes, en todos lados, sin subtítulos, tiene partes en ruso, viene de un mundo de una novela que tiene un montón de otras, es la adaptación de una novela que es una saga de amor queer, y el éxito de ambos actores, de Hudson Williams y de Connor Story, ahora estuvieron presentando los Golden Globe, pasaron de ser gente que trabajaba atendiendo una mesa en un restaurante a ser famosos absolutamente. No, estuvieron como en las Olimpiadas de invierno, ponte tú. Sí, estuvieron en las Olimpiadas, eso. Fantástico. Oye, y ahora uno va a animar Saturday Night Live, pero la historia es una historia de amor, como dices tú. Ángela, antes de seguir adelante, ¿cómo se estrena? ¿Como Más que Rivales o como Rivalidad Acalorada?
El tema con la traducción, de hecho, hubo todo un reclamo que habían un montón de traducciones que estaban malas y HBO las está corrigiendo, pero le pusieron rivalidad acalorada. Pero el nombre en inglés podría haber sido peor, ¿o no? Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Yo creo que acalorada le está haciendo el quite al verdadero adjetivo. Sí. Al verdadero nombre que debería tener, pero nadie le quiere poner ese nombre. Hay que decir que esta serie ya está completa en HBO. Hoy día se estrenaron, porque son solo 6 episodios. Sí, es cortita. Hoy día subieron los otros 6 episodios. Sí, es cortita, pero una vez que la gente la ve 20 veces, entonces quedas atrapado para siempre en esa serie. Y la gran gracia que tiene, además de ser un amor queer, es que yo creo que esta es una serie que es muy romántica porque es de enemigos a rivales. De hecho, yo siempre decía, es como Orgullo y Prejuicio. Gente que se odia y que después te das cuenta que están enamorados y que no pueden estar juntos porque son rivales, porque uno es ruso y es de un equipo de Boston y el otro es canadiense, y se odian. Es como, no sé, el Colo y la Chile. Entonces, en ese odio es donde ellos empiezan a desarrollar una atracción que traspasa años y terminan enamorándose. Y es una historia que está muy centrada, mucha gente me lo ha dicho, en el queer joy, como en la alegría queer, porque no es una historia trágica. Y hay muchas historias de amor queer que estamos acostumbrados a que pase algo terrible, y no, acá es una historia de amor. Los libros tienen que ver como con que el amor triunfe. Entonces es bien sugerente y es muy acalorada, como dices tú, pero es muy romántica. Es muy romántica, no son solo las escenas más sugerentes o de sexo, sino la historia de amor y cómo ellos se dan cuenta que están enamorados. Yo le comentaba a alguien en el diario que me entrevistaron por esta serie que una de las gracias es que el espectador sabe que ellos están enamorados antes que ellos reconozcan que están enamorados. Entonces uno está muy involucrado en la historia y está muy bien hecha, tiene poco presupuesto, pero está muy bien filmada y la verdad es que es muy entretenida y muy inusual para el tipo de serie que llega, y el hecho es que HBO la compró porque es un éxito así extraordinario y ya supone que van a haber 2 temporadas más adelante. Así es. Oye, tú planteas una cuestión que también que me parece que es valiosa, y es que hay muchas series respecto a parejas gay, parejas homosexuales que terminan en tragedia. Muchas películas en general que hablan de la represión, del amor que nunca se concreta. Estoy pensando como en Regreso a la Montaña, ¿te acuerdas? Una película llena de Oscar, que son como las anclas del género. Y en esta película no solo hay mucho amor, mucha felicidad, yo no la he visto, sino que lo pasan muy bien. Entiendo que además de manera muy explícita en la pantalla. Yo creo que eso es bueno que lo sepa la gente que está planeando la maratón de rivalidad acalorada. Claro, no es para verla con los jóvenes de la casa, por ejemplo. No sé si con tu familia a la hora de la no sé si con la mamá, no. Pero no es más explícita que Bridgerton. Bridgerton. La diferencia es que no son relaciones heterosexuales, pero yo creo que va en el mismo caso, porque es sugerente y no termina mostrando nada, claro. Claro, pero yo creo que siempre es bueno decirlo, como que la gente sepa a lo que va, porque esta serie es conocida y famosa por la alegría, el despliegue con la que se expresa el amor entre los dos protagonistas. Y eso, bueno, como Bridgerton, como tú has dicho, está como en la misma línea. Ahora, en este caso, aquí como que el goce es más el corazón de la historia. O sea, sí, absolutamente. El goce es el centro. Sí, no es la tragedia, es el nerviosismo de saber que están enamorados, pero no se atreven a reconocerlo. Y no tiene que ver como con el centro, no es si son o no son queer o gay, porque uno es bisexual y el otro es homosexual, sino más bien con el concepto de este primer amor. Pasan años en esta relación que nadie sabe, hasta después reconocerse que quieren estar juntos y saber que ya en el año 2025 no necesitamos esta escena donde son rechazados por sus padres, porque el mundo ya no funciona así tampoco. Hay ciertos elementos, por ejemplo, él es ruso y en Rusia está prohibida la homosexualidad, y es una parte del tema, pero de hecho es el personaje del ruso el que tiene menos conflicto con eso, y creo que eso es muy bonito, mostrar, si bien por supuesto que sigue existiendo la homofobia, hay muchos lugares donde ese ya no es el tema, y acá el tema es pero ellos son una pareja dentro del mundo del hockey. Que es un lugar muy homofóbico. Claro, o sea, sí. A tanto que de hecho, a propósito de la serie, hay un jugador de hockey que decide salir del closet, y es todo un tema. O sea, para salir del closet, que es una expresión del año de la pera, ¿no? Pero él decide compartir, digamos, que es gay, y eso fue
una noticia, digamos, ¿no? Entonces Sí. te habla de que sí, es todavía un espacio donde las personas tienen que ocultar su identidad. A mí me da la impresión. O Absolutamente, sea, y de eso. hecho creo que esa es una de las propuestas que son muy bonitas de la serie y que es muy importante que Jacob Turney, que es el creador de la serie, sea un director gay que entiende el tema como para tratar esta historia, entendiendo que está ingresando a un mundo donde la masculinidad está vista de una forma quizás mucho más estática y Sí, más plantear estereotipada, claro. esta ternura dentro de la relación, esta capacidad de expresarse afecto entre hombres, también plantea una nueva masculinidad, que es muy interesante. Y la serie se hace cargo de eso, se hace cargo de lo difícil que es en el deporte el tema. Y de hecho han salido muchos casos y ahora está el caso de estas chicas que son pareja, están casadas, tienen hijos y que también competían en distintos países en las Olimpiadas en hockey. Entonces es muy bonito ver cómo en el fondo no va hacia la tragedia, pero se hace cargo también de que hemos ido avanzando y que las historias ya no tienen que ser solo centradas en lo trágico y pueden estar basadas en el amor. Que es como cualquier historia de amor, las parejas no están juntas porque hay problemas de comunicación, problemas de saber si estás enamorado o no, y esos son los conflictos de la serie, no tanto la discriminación. Claro, aquí hay rivalidad profesional, hay un descubrimiento personal, hay una dificultad en combinar el romance con la alta competencia y son chicos también. Claro, son Antes jóvenes. de los 25 cuesta saber si uno está enamorado, no está desarrollado el lóbulo frontal. Yo creo que cuando ya tienen más de 25 uno dice, ya, ahora sí se van a dar cuenta que están enamorados. Bueno, eso con rivalidad acalorada, que es un fenómeno absoluto de espectadores, de impacto, abierto conversaciones en el mundo del deporte, en el mundo del hockey, sus protagonistas que son absolutamente adorados por muchísimos fanáticos, están en este momento en los principales programas de televisión y en las principales ceremonias deportivas del mundo como en los Juegos Olímpicos. Así que rivalidad acalorada y sueños en HBO. En HBO y Sueño de trenes en Netflix. Dos historias de una masculinidad distinta, yo diría. De hombres sí, qué bonito. Sí, en hombres en lugares donde no siempre se ven en el cine. Ángela, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Que estés muy bien, Paula. Chao. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.